Este es un espacio creado para aprender, desahogarnos, reflexionar y sentirnos acompañadas en este camino de la maternidad. Humanizamos la crianza desde la mirada de la autorreflexión, conocimientos, experiencias y consejos de expertos en diferentes temas. Es un lugar para transformarnos y ser los padres y seres humanos que nuestros hijos necesitan. Porque nunca es tarde. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, muy buenos días. Hoy estamos en este punto de encuentro con un episodio distinto, con un invitado distinto, y vamos a trabajar un tema que muy pocas veces lo abordamos y lo trabajamos desde la figura o desde el modelo de la crianza. Hoy contamos con una persona que nos llamó mucho la atención por su contenido en redes sociales y por eso es que él forma parte de este episodio. Él es Christopher Kerency. Él es venezolano, padre de 3 hijos, casado hace 27 años. Eso hoy en día es así como, ¡oh! Sí. Diseñador gráfico de profesión, empresario, cantante, productor, influencer, y tiene un hobby maravilloso que es ser piloto profesional de motociclismo. Pronto va a lanzar su disco inédito con 8 canciones que hablan precisamente de sus propias vivencias y de su inspiración, que es su familia. Bienvenido, Christopher, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante contigo. Vamos a humanizar la importancia del rol de padre en la crianza. Muchas gracias por ¿Cómo aceptar están? nuestra invitación. Gracias, mi amor. Gracias por la invitación. ¿Cómo están, chicas? De verdad que para mí es un placer y un honor que me hayan tomado en cuenta, y más si viene de dos mujeres, que no es lo común que estén invitando a un hombre, pero bueno, y más para hablar de cosas que son temas muy de ustedes, ¿no? Pero como yo me identifico tanto y me siento como especie de un protector o ese hombre que muy pocas veces se nota, que levanta la voz en pro de ustedes. De verdad que para mí es un honor que me hayan invitado y me honra saber que soy parte del enfoque de ustedes y de su programa y del contenido que ustedes quieren transmitir para su audiencia. Así es. Christopher, cuando yo te pedí que hicieras un resumen, que me mandaras un resumen de quién eres tú, una de las cosas que tú enfatizaste muchísimo era de quién eran tus hijos, de lo que habían hecho, que están graduados y están becados y están no sé qué, y tengo uno de tanta edad y otra chiquitica de 5 años. ¿Qué te hace a ti hablar hoy en día como influencer, a pesar de que tienes todas esas profesiones, que te dedicas a cosas totalmente distintas? ¿Qué te hace hablar de eso? ¿Qué te hace hablar del rol de padre? Mira, yo necesito transmitirle al mundo la experiencia que tuve, el renacer que nació en mí en el momento que nació mi última hija. Porque el nacimiento de mi hija tiene una consecuencia paranormal divina. Yo lo expliqué en un momento al principio de todo este movimiento de mi carrera como influencer, y es que para muchas personas es válida mi explicación y para otros sonará a fantasía, pero yo lo viví y no tengo por qué mentir. Y todo surgió porque a través de un sueño que tuve, yo he venido experimentando varias cosas desde que soy niño de manera paranormal a nivel espiritual, a nivel sensorial. Y unos días antes de que mi hija naciera, la última, cuando mi vida estaba sumergida un poco en los excesos, yo tomaba mucho, parrandeaba mucho, era una persona extremadamente adinerada. Eh, Tuve la oportunidad de trabajar con una compañía petrolera, dueño de la contratista para una compañía holandesa. Y creo que el exceso de dinero en mi vida causó que yo empezara a desfigurar mi esencia original o el propósito de vida que yo tenía en la vida. Cuando yo una vez, muy preocupado por cómo estaba llevando mi vida, le pedí a Dios, nunca se me olvida, de rodillas en el vestir de mi cuarto, vivía yo en Panamá, que cambiara mi vida y que yo no quería seguir llevando ese estilo de vida que estaba llevando porque cada vez me alejaba más de la humildad y de mi esencia. Yo siempre he sido como ustedes me ven, pero en esa época de mi vida donde estaba en una total opulencia, el dinero estaba cambiando un poco o bastante mi forma de ser. Cuando mi esposa me dice al cuarto o quinto día, después de esa conversación con Dios,
que estaba embarazada, ahí entendí que esa era la respuesta de, de, de De Dios. Dios. Sí, Él me respondió de esa forma. Y automáticamente me disfruté muchísimo el proceso, cosa que nunca hice con mis otros dos hijos o mis otras dos barrigas. Me disfruté todo el proceso de la barriga de mi esposa cuando nació esta bellísima niña, que el cuento fue que cuando yo estaba durmiendo, yo sentí que mi cuerpo se desprendió mi alma se desprendió de mi cuerpo, y yo escuchaba a mi esposa que me estaba llamando en la vida real, en este plano de materia, diciéndome que bajara. Mi cuarto quedaba en el otro piso de arriba, y la cocina quedaba abajo. Mi casa tiene 5 pisos en Panamá, y mi cuarto queda en el 5.º piso y la cocina queda en el tercero. Y yo escuchaba dentro de mi sueño que ella me llamaba para que fuera a comer. Y yo no podía salirme de mi sueño. Y cuando yo abro la puerta para bajar a comer, entro a una playa y estaba Jesús parado ahí. Entonces, cuando yo veo que hay un señor mirando hacia el sol, yo no entendía, porque yo miraba hacia atrás, yo me miraba a mí mismo acostado en mi cuarto. Y volví a mirar para atrás, miraba para adelante, y era la puerta de mi cuarto con las escaleras, pero no era la escalera, sino en una playa. Entiendo qué es esto, ¿no? Y en eso me salgo de mi cuarto y pongo los pies en la arena. Le digo, Señor, ¿y usted quién es? Y cuando se voltea, era Jesús. Y me dice, yo vengo porque tú me pediste que restaurara tu vida. Y aquí estoy. Y he elegido uno de mis mejores y más consentidos querubines para restaurar eso que tanto me pediste. Tu forma de ser, tu esencia, y para que no transforme lo que en realidad viniste a hacer en este plano. Y yo le dije, ¿cómo así? Bueno, dentro de muy poco nacerá. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Dentro de muy poco, es que me está entrando una llamada. Dentro de muy poco nacerá una niña que tú me pediste, o mejor dicho, no me pediste, yo te la envié para restaurar tu vida, pero le escogiste un nombre equivocado. Entendí que se iba a llamar Camila, y Camila, ojo, no estoy diciendo que el que lleve ese nombre, pero eso lo vi en el sueño. Camila es la hija de Caín, y tu hija en mi reino se llama Amanda, y así se tendrá que llamar. Entonces, cuando él me dice eso, yo automáticamente me levanto, y mi esposa abre la puerta en la vida real del cuarto, y cuando mi cuerpo escucha el sonido, mi espíritu, mi alma, no sé cómo explicarlo, se devuelve a mi cuerpo, y yo me paro y le digo asombrado a mi esposa lo que acababa de vivir. Y enseguida yo agarro el teléfono y le pregunto a Google qué significa Amanda, y lo pueden buscar, y dice Amanda, la que será amada por Dios. Wow. Y ahí comenzó todo. Desde ese día, yo empecé a usar las redes para dejar de exponer mi vida de millonario y dejar de humillar a las personas con todas las riquezas materiales que yo tenía, y cambié totalmente. Realmente empecé a ganarme la burla, eh, el bullying de mis amigos del medio de la alta sociedad, como que no entendía qué estaba pasando, pero es que ya era algo diferente, era un llamado directo de Dios. O sea, yo lo entendí así. Ojo, ni desde ese momento ni nunca yo he sido religioso, ni lo seré, porque yo respeto muchísimo las creencias y la forma de ver y de acercarse a Dios, pero yo tengo mis métodos, porque yo no creo en nada que sea hecho por alguien igual que yo, o sea, por un hombre. Y como yo veo como en las iglesias manejan todo a través del dinero, del diezmo, de las ofrendas, y jamás podré entender cómo hay iglesias que cuestan millones de dólares, donde están llenas de lujo, y hay tantos niños muriendo de hambre. Entonces, como yo no entiendo eso, yo prefiero llevar el templo y mi comunión directa con él. Y la forma en que yo ofrendo lo hago directo con el que yo vea día a día que lo necesita, sea a través de lo material, o sea a través de este canal que yo uso, que es una palabra de aliento, algo que me necesiten. Tantos DM que tengo que escribir yo todos los días, teniendo caso hasta de personas que quieren quitarse la vida. Entonces, ese es mi aporte a la humanidad. Esa es la forma como yo le respondo a Dios que sí cambié. ¿Me entiendes?
Christopher, y te pregunto algo. Cuando tú y yo nos empezamos a conocer y a escribir, tú me dijiste que efectivamente tú estabas empezando a hacer este nuevo álbum basado en 8 canciones inéditas que están basadas en ti, en tu familia, en lo que ha sido tu experiencia. Pero también me mandaste una canción que cuando yo la vi, yo juraba que era tu hija. Y no recuerdo ahorita el nombre de la canción, pero después me escribiste y me dijiste, no, es mi hermana. Es mi hermana, sí. Ajá. Es que cada ser humano en mi vida ocupa un lugar muy especial. Y Ujú. como yo no me he permitido el milagro de verla crecer, de estar con ella, de tener ese acercamiento que ella merece, entonces siento que lo único que puedo regalarle es un detalle a través de mi voz, de mi música. Y como yo le prometí que iba a estar en sus 19 años, hoy tiene ya casi 22, yo le quise hacer ese tema. Okay. Entonces, fue mi forma de decirle, aquí estoy. Christopher, bueno, primero tengo la piel de A- gallina a- con esa a- historia. Aparte que te quiero contar algo, ella también forma parte de mi crecimiento y de mi cambio, porque solamente éramos dos hermanos y de repente, después que éramos adultos, ya yo casado y todo, mi mamá a los 40 años me dice, hijo, no sé qué pasó, pero estoy embarazada. O sea, para mí fue un No choque sé qué como que, pasó. sí, o sea, ver a mi ¡Wow! mamá, o sea, siendo ya una señora para mí, y embarazada Esta con barriga señora mayor, mi ¿cómo? mamá. ¿Qué es eso? Sí, no, o sea, era difícil decírmela, obviamente, no había niñas en la familia. Y entonces cuando nació Oriana, para mí fue un impacto muy hermoso y lamento, y si vas a ver esto, lamento mucho no haber podido estar en tu crecimiento, porque yo me fui en el 2007, 2008 de Venezuela, cuando ella era chiquitica. Claro, ella me iba a visitar mucho a Panamá, pero nunca fue lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, una de las formas de llenar ese vacío, de no poder estar presente en eso que para mí es un milagro, que es ver crecer a un niño. ¿Qué me queda? Nada más que darle ese tipo de obsequio, porque eso tiene más valor que cualquier regalo. Ujú. Ujú. Cantarle una canción de su propio hermano con su propia voz Así es. y hacer un photoshooting de todo el recorrido de nuestra historia, de las cosas que hemos podido vivir juntos. Qué bonito. Bueno, Christopher, obviamente puedo percibir que eres una persona súper sensible, ¿no? Y sobre todo si estás hablando de ese tema de la espiritualidad y que tienes sí, esa facultad, tienes que ser una persona sensible y que estás abierta, obviamente, a todos estos llamados. Como tú dices, hay gente que cree en eso, yo creo 100% en eso, Y hay otra gente que no. es la Ujú. segunda vez que me pasa. Y qué bonito te das la oportunidad de poder experimentarlo y de poder expresarlo, porque es lo que tú dices, ese aporte a la comunidad. Ahora, me encantaría saber a través de esta nueva experiencia con tu última hija, ¿cuál ha sido la diferencia en ti de esa experiencia que tú tuviste con tus primeros hijos, que dices que estabas como que en otro plano, en otra faceta de tu vida, y esta? Porque, por ejemplo, yo como madre entiendo mucho que es mucho, a las mamás siempre le dicen, tú tienes esa intuición de madre porque ustedes tienen esa sintonía, él creció contigo, dentro de ti o ella, es ese tema de la sintonía, de la intuición materna, pero ¿cómo se maneja eso a través de la experiencia de un papá? Porque nosotros mismas como madres muchas veces decimos, no, él no sabe, él no tiene esa conexión porque el bebé no creció con él, entonces Eso es dentro de él, mentira. entonces eso es mentira. Entonces, quiero que me expliques un poquito cómo ha sido esa experiencia, cómo es esa dinámica, primero la diferencia entre la No, experiencia con tus hijos y la chiquita y cómo es esa dinámica con tu esposa también. no le voy a echar la culpa a las mujeres, pero sí tiene mucho que ver. Cuando uno crea un nexo lleno de fortalecimiento con los hijos, la madre tiene mucho que ver en eso. Porque Ujú, si yo tengo un nexo tan poderoso, tan fuerte, un vínculo tan cerrado con mis tres hijos, es porque mi esposa sí lo quiso. ujú. Ella ha sido la protagonista de involucrarme en la vida de ellos. Y De cuando me veía permitirlo. débil o me veía apático, ella era la que también hacía que eso pasara. Entonces sí tiene Ujú, mucho que ver. Lo que pasa es que a veces, de mi punto de vista, ese celo que trae natural la mujer como madre, cuando se convierte en madre, empieza a desarrollar un celo automático donde dice, son mis cachorros, son mi ujú, manada. Y no le deja espacio al que también tiene el derecho. Ujú. Cosa que mi esposa no hizo. Al contrario,
Mi esposa me ha involucrado tanto, tanto, tanto en la vida de mis hijos, que ella es la verdadera galante de toda esta historia. Yo lo veo así. Y es mi maestra, porque eh, sin nunca reprochármelo, me lo vomitaba en la cara, sin reprocharlo. Mira qué inteligente es. Y lo digo vómito con una expresión tan fea, porque es que me lo reclamaba de muy mala manera, sin dañarme. O sea, tiene un nivel de inteligencia tan grande como madre, que en algún momento de su vida yo siento que también ella siente que yo soy su hijo mayor. ¿Por qué? Porque las niñas, y digo niña porque ella estaba muy chiquita, tenía 15 años cuando nos casamos, siempre maduran mucho más que los adultos. Y ella tuvo la sabiduría de decir, este muchacho en algún momento tiene que madurar. Y yo estaré paciente y esperando. Y mientras tanto, yo me encargaré de ser su esposa, su compinche, su hermana, su amiga, su amante y su mujer. Y así lo hizo. Ya va que hay un minuto aquí de silencio por parte de las mamás. Por eso es que yo conozco tanto, tanto, tanto la personalidad de ustedes. Y por eso es que hablo con tanta propiedad. Porque ella me ha enseñado a mí cómo piensa una mujer. ¿Entiendes? Ella Pero me esa es la muestra diferencia de hoy en hasta día. los más mínimos secretos, así sea en contra de ella misma. Pero como conoce quién soy, sabe que nada es contradictorio, es ganancia. Pero me Pero lo esa es la dice. diferencia Las de... cosas que las mujeres no dicen para que no le descubran cómo piensa, ella me la cuenta. Entonces, son las únicas herramientas que yo puedo tener para poder hablar desde el fondo de lo que siente una mujer. Y es cuando a veces ustedes leen los comentarios, Dios mío, pero ¿será que por fin algún hombre habló de esto? ¿Será que algún hombre levantó la voz por nosotros? No lo puedo creer. Tú eres de verdad, eres de este planeta. O sea, todos los días tengo que escuchar eso. Sí, porque eres como un portavoz, e incluso también, y aquí me Sí. atrevo a ponerme del otro lado, también del lado tuyo como padre, porque yo siento que yo estoy muy de acuerdo contigo. Nosotros como mamás tenemos la responsabilidad de ceder también ese 50% en la crianza, en el compartir, en el llevar, en el pertenecer, en el estar presentes de nuestros hijos, porque el querer que sean de nosotros solamente también es muy desgastante. Y eso no hay mamá, o sea, las mamás la quieren ocultar, ¿sabes? Porque somos las fieras, somos la mamá osa, somos no sé qué, pero eso desgasta mucho y desgasta la relación, nos desgasta como seres humanos, nos hace perder incluso a veces la esencia. Y bueno, cuando crecen nos hallamos como sin capacidad de saber quiénes somos, porque perdimos incluso hasta la identidad. Yo estoy de acuerdo con eso 100% contigo, sin embargo creo que hay un detonante, como tú lo dijiste, en tu vida, que fue esa humildad ante ese Dios, ante ese corazón de pedir y rendirte ante alguien. Como bien tú lo dices, yo soy exactamente igual que tú, yo no creo en las iglesias, en los padres, yo siento que el Dios uno lo lleva y la fe la lleva uno adentro, y uno tiene maneras de hacer, esta puede ser una manera de hacer la diferencia. Y yo digo, ¿qué pasa cuando tú te rindes ante esa humildad, ante eso? Eso no todos los hombres son capaces de hacerlo, Christopher. Y aquí mi reconocimiento, mi aplauso, no solamente a ti, sino a tu esposa también, porque eso habla de la conexión divina, eso habla de la conexión también de ustedes como seres humanos, que cuando efectivamente se entrelazan para formar una familia, viene de la esencia propia de lo que te ha llevado estos 20, ¿qué? 27 años de matrimonio. O sea, no es fácil. Yo llevo 23 años y no es un trabajo fácil, no es un trabajo, no es lo mismo criar a tu hijo mayor, y era un poco también la pregunta que te decía Lice, a criar a esta bebé de ahorita de 5 años. O sea, son dos mundos diferentes a pesar de que nosotros hayamos cambiado. Te cuento algo. Yo me canso de escuchar siempre, no es fácil tantos años de estar casado. Me canso Ujú. porque no estoy de acuerdo. Sí es fácil, Es sí es una fácil decisión diaria. y muy Tal fácil. cual, tal cual. Es una decisión compartida. Cuando Correcto. cuando tú decides abocarte al 100% a tu familia y renunciar a lo que destruye tu círculo, ese es en el momento cuando se te hace muy fácil ser feliz con la pareja que elegiste. Es ahí en el momento. Justo ahí, cuando tú decides renunciar a lo que tú sabes que le hace daño a tu relación. Que eso Y era lo tú, que yo ¿Qué es iba, lo que que tu cuesta? esposa... ¿Qué es lo que cuesta que los hombres hagan? es Ujú.
No, y las mujeres también, porque ahora con este tema de que no, tú sabes, el feminismo, yo puedo sola, no Soy, existe la tolerancia, no existe, si este me hizo una cosa, ya yo voy y me divorcio, porque, soy, y de eso soy no se trata totalmente, soy totalmente enemigo del feminismo, de la yo liberación también, porque femenina. todos los extremos te llevan a medidas extremas que, por eso que tú dices, o sea, esos 27 años, y fíjate que tú dices, mi esposa tuvo esa inteligencia emocional, esa sabiduría de saber tolerar, digamos, y también siento que es esa parte humilde, porque es también Ujú. ponerme yo y decir, hey, a lo mejor él tiene defectos, pero yo también los tengo. Vamos a resolverlos juntos y no a la primera No, y por eso es que y estamos no es viendo tanto los tanto. efectos, es que las mujeres se lo callan. El problema es que las Ujú, mujeres se los callan. Cuando tú tienes la capacidad, la madurez de reconocerlo y decirlo de tu boca a tu pareja, yo sé que tengo esto, ayúdame a resolverlo. Ujú. mm, Eso es lo que nadie hace. Mi esposa sí lo hace. Me pide, ujú, ayúdame a resolverlo porque quiero ser agradable para ti en todos los sentidos. Y wow, yo le digo lo que no me gusta. Y entonces ujú, juntos resolvemos el problema para que ella no se sienta en ese punto de inflexión donde no está cómoda Mm, porque quiere claro, agradarme a mí. Y lo mismo claro, hago yo, así claro. es. sin pelear, sin discutir. Al contrario, nos vamos, nos tomamos un café solo, nos vamos. Me dice, me está pasando esto y yo sé que yo sé que estoy fallando, pero no sé cómo controlarme o no sé cómo hacer para que esto no vuelva a suceder porque no quiero herirte, no te quiero dañar, no quiero que te sientas mal. Eso no lo hacen las Wow, mujeres. No lo Ujú. hace, se lo callan por la soberbia Correcto. femenina, por por el el orgullo, ego, porque a sí. mí nadie me jode, yo soy la más jodida, tú sabes. Ujú. Es una coraza que se ponen las mujeres de, y mi mamá es una de esas, de bloqueo emocional, donde dice, a mí no me va a venir a dañar ningún hombre. Ujú. Pero cuando tú tienes la capacidad de saber que él es incapaz de dañarte, tú te abres y le dices, me está pasando eso, ayúdame a resolverlo. No Ujú. quiero con mis acciones echar a perder lo que hemos construido. Y me lo dice. Sí, pero eso es un trabajo que ustedes han logrado como pareja de ambos, tener Ujú. la disposición de bajar esos egos, porque vemos también en muchas parejas que quizás la mujer se pone vulnerable o el hombre se pone vulnerable y el Mi otro amor, los egos vienen utiliza desde eso la más bien. casa. Recuerda que Ujú, uno es un reflejo de lo que uno vivió cuando era niño. Ujú. Son muy ujú. pocas las personas como yo cuando vienen de un matrimonio que en algún momento de la vida se volvió disfuncional por muchos años y nunca volvió a ser lo mismo de antes, que revierten y rompen el eslabón para hacer de eso Las que cosas vivieron totalmente diferentes. lo contrario. Correcto. Son muy pocas de las Claro, pero personas es una que decisión toman las experiencias consciente. desde muy niño y la madurez de decir, yo no quiero que Ujú, mis hijos vivan lo que yo viví. exactamente. Bueno, Sí, pero eso lo Christopher, hice yo. ahí hay casos extremos y a mí me ha tocado con muchísimos papás vivir los extremos. O sea, yo no tuve esto, entonces ahora yo le tengo que dar todo a mis hijos. Yo tuve de todo y ahora yo tengo que hacer que él se lo gane. O sea, ese equilibrio, ¿cómo lo logras? Porque Mi efectivamente amor, no es fácil. esas personas que llegan a esos extremos se Ujú. autoflagelan y autocastigan a través de la Correcto. vida de los demás. Tú no puedes castigar a tu hijo por lo que no tuviste, O por lo que haciéndolo, tú viviste. por lo que tú viviste, haciéndole la vida de él de tu propio yugo, transmitiéndosela a otras almas que no tienen nada que ver con lo que tú viviste. Mm, Si tú castigas, latigas a tus hijos, dejándole de dar lo que se merece porque tu papá no te los dio, porque tienes que ser un superdotado, porque tienes que ser un niño extremadamente excelente. No, no hay que caer en la excelencia para merecerse las cosas. Con que uno como padre vea que está haciendo lo humanamente posible, porque todos tienen limitaciones y los padres Correcto. también saben hasta qué límites lleva un hijo. Sabe hasta dónde puede llegar. No todos son unas estrellas, unas mentes brillantes, no todos son unos deportistas, no todos son unos artistas plásticos, no todos son unos super cantantes, no todos tienen unos super talentos, pero hay padres que se adentran en esa situación para agarrarse de ahí y poder aplicar la meritocracia contra los siglos que están haciendo almas frustradas. Ese es mi punto de vista. Así pienso yo. Christopher, ¿y tú tienes cuántos años tienen tus hijos grandes? O sea, esas conversaciones tú las tienes con ellos así abiertamente, cómo? Totalmente, totalmente. Yo tengo un hijo de 26, una hija de 19 y Amanda que próximamente cumple 6.
Y tú, entonces ustedes tienen esas conversaciones así sublimes. No, Este, en el comedor, ujú, abierta, ujú. nada de puerta cerrada, todos sentados lo conversamos en el comedor, con Y café en como mano. padre también hace, o sea, cuando cometes un error, Me eres lo de los dicen en que, el acto, ok. eso es regla en mi vida. No quiero que guarden costricas que le vayan haciendo una herida y después salga pus. No quiero. Yo le digo, dígamelo en el acto, para yo tratar de corregirlo y bajar la cabeza y pedir perdón. No porque usted sea mis hijos, no tienen el derecho de escuchar de papá, perdóneme, hijo. Yo le pido perdón. A mí me importa un carajo humillarme ante ellos porque si ellos merecen mi perdón, mi disculpa, yo tengo que pedirle disculpas. No como hacían mis padres, que, o sea, eso de pedir disculpas, un hijo no, Pero ¿entiendes? ¿cómo lograste, o sea, cómo lograste, como tú dices, romper ese ego, digamos, que tú estás diciendo, tus papás no eran así? ¿Cómo tú logras sentarte y bajar el ego y recibir esas críticas no solo de tu esposa, sino de tus hijos también, y lograr cambiar eso que tengas que cambiar o pedir la disculpa que tengas que pedir? Eso ha Mi sido un amor, tema. dale, pues chévere. Lisa, ya Ok, puedes vuelvo a hacer. volverle a plantear la pregunta. Ah, ok, bueno, nada, entonces estábamos antes del corte. este, que yo te hacía la pregunta de cómo había sido ese proceso para ti de poder, porque tú nos comentaste que te sentabas, que hablabas con tus hijos y que ellos sin ningún tipo de tapujos te decían, papá, hiciste esto mal y tú no tienes ningún tipo de problema en decir, pues sí, me equivoqué. O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Eso fue siempre así? ¿O cómo ha sido ese proceso para ti de tú entender y bajarle un poco el volumen a ese ego para poder sentarte y recibir lo que puede llegar a ser una crítica o que te estén diciendo esto no me gusta de ti, tanto por parte de tu esposa, que dijiste que también lo hacían ambos, como de parte de tus hijos? Eh, Cuando entendí que el ego no puede existir de un padre, cuando tú entiendas eso, que la palabra no cabe dentro de un padre que está dispuesto a escuchar a su hijo, que es el que está siendo afectado por las malas de uno, desde ese momento ya tú entiendes que el ego no puede existir dentro de la relación de un padre, no Ujú, tiene que existir. Lo que como nuestra cultura nos enseñan de que ser papá o ser mamá es la voz que más grita, la voz que más manda y la voz que a quien hay que hacerlo, así esté equivocado, a tu padre me hace el favor y me le baja la cara cuando esté hablando. No tiene por qué ser así. ujú, Si uno está equivocado, uno tiene que aceptar que se equivocó, porque te lo está diciendo a ellos. No te va a decir alguien que te ama como es un hijo, algo que te lo está diciendo es para mejorar relación y El para que sea vínculo y lo la más limpia relación. posible. Exactamente. Christopher, Christopher, una de las cosas bueno, comentábamos al principio que tú eres, bueno, diseñador gráfico, te gustan las motos, pero también eres cantante y productor. ¿Cómo utilizas ese medio o qué te ha inspirado a que ese entonces también sea un canal de ese mensaje que quieres transmitir desde esa vivencia de la familia y de tus propias situaciones inéditas que te han llevado ahora a hacer una gira próximamente con tu nuevo disco? Bueno, porque precisamente eso, yo creo que creo no, estoy plenamente seguro que como la música no es más que un lenguaje de amor, siempre y cuando reggaetón, eh, bueno, para mí ¿me escucha? Ahora sí. sí. Ok, bueno, la música, como todo el mundo lo sabe, suena cliché, pero es un lenguaje, ¿no? Y si yo Ujú, puedo convertir lo que yo digo día a día, esas reflexiones que tanto la gente se siente identificada o identificado, y las convierto en melodía, le doy un sentido musical, obviamente las personas no solo se van a quedar con un recuerdo bonito de mí, sino que van a corear eso que tanto les sana el alma, ¿no? Y van a sentirse identificadas y identificados, van a decir, Dios, o sea, lo que este muchacho dice tiene tanto que ver con lo que yo siento, pero al mismo tiempo lo puedo cantar, qué maravilloso es esto. Mm. Ese es mi verdadero, eh, mi verdadera intención, que la gente cante lo que siente, lo que ¿Cómo se se siente llama, identificada.
¿Cómo se llama ese último disco que tú me lo anunciaste? Tengo la razón. Tengo la razón. ¿Y tengo la Tú razón de siempre qué? cierras con eso, pensarlo, que tengo la Pensalo, razón. sabes que tengo la razón, sí. Para darle un poquito de identidad con Maracaibo, ¿no? Lo digo en Sí. maracucho, pero sin caer en el modismo ordinario. Digo, pensalo, sabes que tengo la razón. Ujú. Okay. Sí. En esa plataforma que tú tienes, Christopher, que son ya 400.000 y algo seguidores, y que me encanta porque es lo que tú decías al principio, le das mucho también la voz a la mujer, ¿no? También desde tu perspectiva masculina, pero también aportando y dándole quizás esa valentía a las mujeres. Y también a los hombres, porque estaba escuchando varios videos que tú decías que habían unos hombres que decían, no, que ellos ya se querían separar porque ya el físico de su esposa no estaba No era bonito, lo estaba mismo. flácido, no era lo mismo. Entonces, de todas esas personas que te siguen, ¿cuáles son los problemas quizás o por las razones por las cuales más ellos te buscan? Quizás en esos mensajes directos o en esos comentarios que hacen, ¿qué es lo que tú Mira, ves que es más común? lo más común es el estado del mueble. Ese es el más común. El que más me toca, dice yo, mi esposo llega y yo soy un mueble, soy una pared, soy invisible. Mm, No me toma en wow. cuenta para nada, yo estoy cansada de luchar. Él siempre me dice las mismas cosas que lo dije en un Reels, que para mí es Mm, lo peor. Lo siento, pero yo soy así. No hay nada peor que decirle a una persona, lo siento, yo soy así. ujú, Cuando esto fue mentira. Porque cuando tú iniciaste la relación, le metiste otra identidad. Nadie se va a atrever a meterse con una persona a vivir que desde el principio de la relación te diga, hey, lo siento, yo soy así. Exacto. ujú. Nadie, nadie. Eso es en el tiempo cuando la persona siente que toma posesión y poder en la personalidad del otro y ve que uno de los dos es débil, ya tiene el control absoluto, entonces ahí es cuando dice, yo sé que esta persona no me va a dejar, tiene una dependencia emocional demasiado grande hacia mí, así que tiene que aceptarme como me dé la gana. Y ahora sí le voy a mostrar quién soy yo. Y lo siento, pero yo soy así. Ujú. Que Ese es ahí el donde caso. hablamos, ahí no bajas el ego en ningún lado, o sea, ahí no hay No, entrada a la humildad ni a decir, ni a estar Eso es capacitado ego, para... eso es ego, eso es crueldad, eso eso es es miedo. manipulación. Eso es miedo también, enfrentar quién soy verdaderamente, verme en un espejo y ver Miedo. quién soy. Ujú, Y también le puedo acotar otra cosa más, eso es ser poco hombre. Una persona, cuando es un verdadero hombre, un macho, un varón, tiene que ponerse en la piel de su mujer. Mm, Ese es el verdadero ujú, hombre. ujú. así es. Wow. Christopher, para ir cerrando, a nosotros siempre nos gusta o dar tips cuando son más educativos, pero esto es muy reflexivo, este podcast, este episodio del día de hoy. Yo te quisiera hacer una pregunta que se la hago a gente como muy específica y le digo, si estuviéramos en un estadio muy grande y tú eres el que tiene el micrófono y te toca cerrar y hay puros papás, hay puros hombres en ese estadio y tienes la palabra los últimos 2 minutos, ¿cuál sería tu mensaje que le pudieras dejar a esos papás, a esos hombres que están ahí presentes? Yo no necesito un minuto, ni 2 minutos. Es muy simple, con que se pongan en la piel del otro es suficiente. Si tú tienes la capacidad de sensibilizarte con esa persona que lo ha dado todo por ti, que tiene la capacidad de entenderte, de amarte, de estar para ti en todo momento, ¿cómo no vas a tener tú la capacidad de ponerte en su propia piel? De saber que lo estás haciendo mal, de saber en dónde y en qué estás fallando, no tener la cordura, la sensibilidad de corregir esas cosas para ser feliz a esa persona que lo ha dado todo por ti. No entiendo entonces para qué unen vidas si no tiene la capacidad de por lo menos hacerla agradable la vida del otro. Ujú. Pienso que ese sería el mensaje para que tengamos una armonía, por lo menos clásica en nuestras vidas, lo más esencial, desde lo más sublime hasta lo más efímero. ¿Me entiendes? O sea, son los detalles del día a día, el no dejar que se nos escapen esas pequeñas cositas que hacen grandes momentos, el beso en el ojo, el beso en la frente, cómo te sientes. No te preocupes que te queda hermoso ese jean. No estás gorda, estás pasadita, pero me encanta cómo te queda. Lo disfruto, disfruto igual lo que veo. ¿Me entiendes? No que se me ven las canas. No importa, ya estamos viejitos los dos, vamos a disfrutar de nuestras canas. No, de esta mitad de Así ese es. pelo. Parece una. No, nada de eso. Es solamente sensibilizarse.
es ponerse en la piel del otro. Cuando la gente aprende a hacer eso, porque sí tiene que mejorar todas las relaciones en el mundo. El problema es Así que es. esa rivalidad entre el hombre y la mujer, cada quien tira para su lado, cada quien está jalando de la cuerda constantemente y uno no puede vivir una vida llena de resistencia, Mm, porque en algún momento se va a partir la cuerda. así es, así es. Es ese trabajo en equipo, ¿no? Es lo que tú dices, estamos yendo hacia lo Totalmente. mismo, no es ese choque, Es que la este, cuerda no debería ni existir en una ni relación. existe. La cuerda Ujú. tiene que ser los La 5 misma, dedos de cada mano, agarrados de así la es, mano por siempre, caminando así es, juntos. así Esa es. es la cuerda. Tú sabes, Christopher, que yo siempre cierro todos mis posts y eso cuando yo me dirijo hacia los padres, yo siempre pongo nunca es tarde para poder transformarnos transformar esa relación, volver a conectarnos con el vínculo. ¿Tú sientes que en la relación de pareja es tarde, llega a ser tarde en algún momento? Por supuesto que sí. Hay cosas que no se pueden reparar, hay cosas que no se pueden enmendar. Las fracturas, cuando tienen huesos rotos, por más que se hagan callos, siempre queda la fisura. Y es muy difícil llevar una vida llena de huesos rotos. Ujú. ¿Entiendes? Porque siempre está la duda de si esa persona vuelve a caer a ser el mismo de antes. Mm, Entonces hay que pensar mucho en el daño que hacemos, porque la mayoría de las veces el daño verbal, que es el que verdad pega, es casi imposible de olvidar. Hay que cuidarnos demasiado de lo que decimos. Yo lo digo en mi Mm. libro, ¿sabes qué? Mañana sale mi libro, que es un libro audiovisual, es un video, pero yo lo digo libro porque tiene 5 capítulos. Y ok, una de las reflexiones más profundas, cada reflexión dura aproximadamente 10 minutos. Es como si yo estuviese hablando en Instagram, pero profundizo el tema. mm, Ujú. Y una de las cosas que digo es eso, que cuando tú tienes la capacidad de dañar a alguien a través de lo que dice, eso es muchísimo más que partirle la cara a alguien a golpes. El poder de las palabras de la tiene palabra. tanto poder que puede acabar con la vida inclusive de una persona, a llevarla al extremo más bajo de su autoestima, porque me ha tocado vivirlo de muy de cerca con personas que se quieren quitar la vida o se la han quitado Mm, por una conversación, por lo que le dijo la otra persona. Ujú. Las palabras tienen que tener una responsabilidad extremadamente grande al momento de decirla, porque sí puede ser muy tarde. ujú. Cuando no mides lo que dices, sí puede ser muy Christopher, tarde. ¿por dónde te pueden contactar? ¿Por dónde pueden escuchar tu música? ¿Por dónde pueden ver a partir de muy pronto todos Todas mis redes tus se llaman igual. audiolibros? Todas mis redes se llaman igual. Kerexy Music. Kerezzy Music. Music. Bueno, yo Todas. En particularmente YouTube, los en invito todos a lados. YouTube a que vean esos videos y esas canciones espectaculares. En Así que bueno, Spotify. así Y es. también, bueno, ya pronto sale todos los domingos mi nuevo podcast que se llama Más Alma, Menos Ego. Qué Buenísimo. bonito, me Bueno, Sí. encanta. estamos aquí también, vamos a hacerlo al revés, nosotros estamos contigo. Están todos cordialmente invitados y espero que ustedes pronto, tú desde Canadá y tú desde Miami, hagamos entonces la contra. Ahora me toca a mí. Buenísimo, mil gracias Christopher y nos vemos en un Gracias, Christopher. próximo episodio de Punto de Encuentro.